Bueno, hermanos, estamos en diciembre y quiero que hablemos un poquito de María, la Madre de Jesús. Pueden ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos a hablar de María, la Madre de Jesús. Lucas 1, 26. Ok, vamos hermanos, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Estoy leyendo lo correcto? Sí, ¿verdad? De la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, en mayúscula hermanos, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, ¿verdad? Hermanos, hay muchas cosas que quiero, antes de entrar a la prédica, mencionar. Primero quisiera que habláramos quién era María. Bueno, primero, quién era el ángel Gabriel. El ángel Gabriel, hermanos, era el mensajero de Dios, literalmente. Hay tres personas, al menos en la palabra, que se muestra que el ángel Gabriel visitó. Por ejemplo, a Daniel. A Daniel, el profeta Daniel, el ángel Gabriel lo visita. Hermanos, y Daniel dice que es tan fuerte la aparición de este ángel que lo deja enfermo un tiempo. Imagínense. ¿Quién se espera un ángel? ¿Sí? Y también Gabriel se encarga de anunciarle a Elizabeth. ¿Recuerdan cómo se llamaba el hijo que nació de Elizabeth? Juan el Bautista. Y de pronto, hermanos, 6 meses antes de visitar a María, el ángel se presenta a la estéril. A la estéril. Y le dice: vas a concebir, vas a dar a luz un hijo. Pero yo soy estéril, le dice ella. Y bueno, ahí está, 6 meses antes, el primo de Jesús, Juan el Bautista, del que profetizó Isaías, ¿no? Prepara el camino del Señor, voz del que clama en el desierto, etcétera, etcétera. Ese era Gabriel, el ángel mensajero. Pero ¿quién era María, hermanos? Ahora sabemos que María era la madre de Jesús. Pero antes de eso, ¿quién era María? ¿Qué se sabe de María según la palabra? Muy poco. Muy poco. Tendría entre 18 y 24 años. ¿Por qué? Porque era más o menos el tiempo en que las jovencitas se comprometían. Cuando la palabra dice estaba desposada, no es que se había quedado sin esposo, ¿verdad? Estaba comprometida con José.
¿Están de acuerdo? Estaba comprometida. Entonces, María era una muchacha normal, nada especial, como dice Marcos Vidal, nada especial. Quiero ver qué más apunté aquí. 18 a 24 años de edad, porque más o menos a esa edad se casaban. Dice que el matrimonio tenía un momento de desposorio. Era celebrado en la casa de la novia y traía consigo acuerdos y obligaciones. Aunque la vida en común era posterior, hermanos, la Biblia no da mayor referencia de ella, de su familia, de su trabajo, del lugar de nacimiento. Probablemente era obviamente de allí, de Galilea. Todo es una suposición. Cualquier cosa que se asegure de la Virgen María es una suposición. Cualquier cosa que se asegure. Los estudiosos, los que profundizan un poco más, no dan mayor referencia, porque la palabra no da mayor referencia de ella. Pero si algo sabemos es lo que pasó con ella en ese momento, al momento de la anunciación. Hermanos, y yo quiero que veamos un poco este capítulo, estos versículos, y lo adaptemos a nuestra vida. En algo o mucho debemos parecernos nosotros a esta jovencita llamada María. Tengo algunos puntos para mencionar. El primero es que María, dice la palabra, que se turbó. Hermanos, ¿por qué se turbó María? Porque no entendió lo que el ángel le quería decir al principio. Está María, imagínense, ¿qué estaría haciendo? La palabra no dice qué estaba haciendo, ¿verdad? Dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una mujer desposada que se llamaba María. Bueno, y entrando el ángel donde ella estaba. ¿Qué hacía la gente en ese tiempo? ¿Qué habrá estado haciendo María? ¿Cosiendo? ¿Moliendo? No sé, ¿viendo Netflix? No, ¿verdad? ¿Qué estará haciendo María en ese momento? Y de pronto, hermanos, imagínense ustedes solos ahora viendo una serie de televisión, de Netflix, de algo. De pronto, el ángel entra de un solo. ¿Qué cara haría usted, hermano Carlos? Yo no sé qué haría. Dios mío, primero quizás correría, me daría miedo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y este quién es? Es cierto, María había escuchado quizás en la sinagoga que un día iba a nacer un Salvador. Había escuchado, o quizás no se congregaba, quizás no conocía tanto la Torá como los maestros de la ley. O quizás sí había oído que alguna vez iba a nacer un Mesías, que alguna vez iba a venir el Salvador. Pero esta mujer, hermanos, nunca se imaginó que ella sería la encargada de tener en su vientre al Salvador del mundo. Yo creo que a María se le debe honrar como tal, mas no idolatrarla como lamentablemente se ha hecho en este tiempo. El poder no está en María, el poder está en el Espíritu Santo que la hizo concebir. Amén. Y eso es algo que debemos saber. Hermanos, María es una mujer única, especial. El ángel se lo dice, has hallado gracia a los ojos del Señor. Le dice, miren, para no inventarme yo, le dice el ángel, tú has hallado gracia delante de Dios. Salve María, muy favorecida. Ahora, ¿saben ustedes qué significa salve? Salve María. Salve. ¿Ah? ¿Nunca oyeron salve, oh rey? ¿Sí? Salve era un saludo Ok, la Biblia fue traducida primeramente a latín, ¿ok? Y de latín se tradujo al castellano. Es una palabra que significa saludos, pero con respeto. Por eso es que cuando ustedes ven las películas de ¿cómo se llaman esos tiempos, hermanos?
de la Edad Media, gracias, de la Edad Media, salve, oh Rey, ¿verdad? Entonces, por eso es que de aquella oración famosa dice Dios exactamente eso. Y también hay otro canto que dice Ave María. ¿Lo han oído? Es un canto que dice dos frases. Ave María, gracia plena. De aquí lo tomaron. Lastimosamente se oye que cuando dice Dios te salve María, hermanos, esa mujer debe estar en un lugar especial en el cielo. Ella no necesita ser salva. ¿Están de acuerdo? No necesita ser salva. Y ave es una como pequeña contracción de salve. Es lo mismo, básicamente. Saludo con respeto. Salve. El ángel le dice, salve muy favorecida. Hermanos, es una mujer especial. Nada especial, pero favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Y alguno que fue católico siguió con la siguiente frase. Bendita tú eres entre las mujeres. Y quizá tendrá razón la siguiente frase de esa oración. Porque allí estuvo el Salvador del mundo. Ok, hermanos, ¿vamos bien hasta allí? Ok, María se turbó. Y dice la palabra, no entendió qué clase de saludo. El versículo 9 dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué clase de saludo es este? Sobre todo, hermanos, porque había existido un tiempo de silencio. Cuando se cierra el Antiguo Testamento, en el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hay un espacio de silencio de Dios. ¿Habían oído de eso? Hay un silencio entre Malaquías y el primer capítulo del Evangelio, que no necesariamente es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pudo haber sido otro de los evangelios el primero. Recuerden ustedes que el nuevo pacto empieza con Mateo. ¿Con quién empieza el nuevo pacto? Con la muerte de Cristo. ¿Ok? Ahí empieza el nuevo pacto. Antes no, Jesús vino bajo la ley. Bajo la ley. Cuando Él muere es que el velo se rasga. Ya lo hemos hablado muchas veces. El nuevo pacto empieza, por eso en la muerte de Cristo. Por eso es que Jesús les dice a los fariseos, yo no he venido a librarlos de la ley, yo he venido a que la ley se cumpla. Qué maravilla, ¿no? Por eso cuando la mujer es adúltera, conocen la historia, ¿qué dices tú? La ley dice que debemos apedrearla. Bueno, se los he dicho varias veces, si Jesús les decía, bueno, apedréenla, la sangre de la mujer caía sobre él. Si él les decía, no la apedreen, le dirían, tú no quieres cumplir la ley. Pero la sabiduría de Jesús les dice, bueno, caballeros, el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Dice la palabra que acusados por su propia conciencia, botaron las piedras y se fueron. Maravilloso Jesús. Entonces María, hermanos, en esos 400 años, tenía 20 años de vida, 21, 22 años de vida. Entonces ella se asusta, no entiende de lo que el ángel le está hablando. Solo tal vez había oído que se les había parecido al profeta Daniel quizás. Hermanos, como nosotros no estamos seguros de cómo es realmente un ángel. Un ángel se pinta con alas, ustedes podemos ver en Apocalipsis algunas veces, pero un ángel puede aparecerse como Edgardo, ¿no? Así, alto, rubio, ojo esbelto, todo. ¿Sí? ¿Cuántos han oído alguna vez un testimonio de alguien que dice, apareció un hombre, apareció una persona, y de pronto no lo volví a ver? Porque un ángel, bueno, yo conozco algunas historias de abogados que han ido a sacar a la cárcel a alguien
Increíble, hermanos. Conocí a un muchacho que me contó, me decía: Abraham, yo me metí en malos pasos, caí preso. Pero un día llegó un hombre, lo único que recuerdo de él es un traje gris. Y ese hombre pagó la fianza, me defendió y le avisó a mi mamá que yo había salido de la cárcel. Y ese día mi mamá llegó y me dijo: un abogado me avisó que había salido de la cárcel. Y ese hombre no existía, nunca más volvió a aparecer. Yo creo en milagros, hermanos. ¿Por qué? Porque nada hay, y ya lo vamos a leer casualmente, nada hay imposible para Dios. Hay ángeles, según la palabra del Señor, que cuidan de nosotros. ¿Recuerdan el Salmo? ¿Quién acampa alrededor de los que le temen y le defiende? El ángel de Jehová. Qué maravilloso, hermanos. El ángel del Señor. Qué maravilloso. Bueno, avanzamos. Número 1, María se turbó porque no entendió. Número 2, agreguémosle, hermanos, la locura, entre comillas, de lo que el ángel le llega a decir. El versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Y qué tal si María no conocía lo que dice Isaías? ¿Qué tal si no lo conocía? ¿Dónde, Abraham? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué tal si María no sabía de eso? O quizás sí, pero había habido tanto silencio, no se imaginaba. Y el ángel, hermanos, le llega a decir a María: darás a luz, concebirás hoy y darás a luz un hijo. Y María le hace una pregunta válida, hermanos. Le hace una pregunta válida. En el versículo 34, ¿podemos leerlo? ¿Y cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Entienden el término, verdad? Conozco varón. O sea, nunca he tenido relaciones con ningún hombre. Viene un ángel, se aparece, me asusta y encima me dice que el Espíritu Santo me va a hacer quedar embarazada, o bueno, ahí no le dice todavía, pero vas a quedar embarazada. Pero María tiene el derecho de preguntar: Señor, ¿y cómo es esto? Si yo no conozco, no he estado nunca con un hombre. Tengo un novio, pero si la Biblia dice que era virgen, es porque era virgen, hermanos. Tengo un novio, traigámoslo un poquito a nuestro mundo. Tengo un novio, pero nunca hemos estado juntos. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Y el ángel le responde en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: qué maravilloso, hermanos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cuántos lo hubieran creído? A mí todavía me hubiera costado. ¿Tenés una hija, verdad, Edgardo? ¿Sí? ¿Quién más tiene hijas? ¿Tenés una hija, Alessandra? ¿Qué edad tiene Alessandra ya? ¿Cuánto? Vaya, mira, imagínate, mañana llega Alessandra. Mami, I'm pregnant. Pero no te preocupes, mamá. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Le creerías? Ajá, ¿cómo no? Imagínense nada más. Imagínense nada más, hermanos, la locura que es esto. Esto es algo completamente sobrenatural, si hay una palabra que pueda usar. Y le dice entonces, 35 dije, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A María no le interesaba hasta eso, hermanos.
A ella solo le preocupaba. ¿Saben por qué le preocupaba? Porque toda mujer que quedaba encinta sin estar casada, la ley, tremendo, la ley decía que tenía que morir apedreada. Ya vamos a llegar ahí con la ayuda de Dios. ¿Tiene derecho, hermanos, a preguntar María? Claro que tiene derecho. ¿Cuántos hemos hecho estas preguntas alguna vez? Traigámoslo a nuestra vida. ¿Cuántos, hermanos, le hemos dicho a Dios, Señor, ¿y por qué pasa esto? Cuando la vida, ¿verdad?, nos presenta situaciones que no esperábamos. Cuando la vida nos pone enfrente, hermanos amados, cuando todo va bien, vamos caminando, ¿verdad? Vamos avanzando y de pronto una situación difícil se nos atraviesa. Una situación inesperada, algo absurdo, algo que no teníamos en la lista. Hermano, yo me siento identificado con esta mujer. Porque yo también a veces le he preguntado, no al ángel, hermanos, literal, al Creador. Le he dicho, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué pasa? ¿Y esto para qué es? Y claro, el futuro era ser la madre del Salvador del mundo. Pero para llegar hasta allí hay que pasar un proceso duro. Porque esta mujer tuvo que esconderse. ¿Qué culpa tenía esa señorita? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué responsabilidad tenía? Hermanos, si es que Dios es un Dios maravilloso, pero los llamados del Señor, hermanos, son fuertes, son tremendos, nos hacen pasar por momentos difíciles. Y si desromantizamos un poco el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Porque con los años se ha venido noche de paz. ¿Cuál paz? Noche de amor. ¿Cuál amor si el Mesías no tenía un lugar donde nacer? Si tocaba las puertas y encima había un rey loco que se hacía llamar el Grande, que dijo a todos los niños varones menores de 2 años, vayan y asesínenlos. Y la historia cuenta que los soldados romanos entraban a las casas de las familias judías, entraban, Javier, y si había un niño varón de menos de 2 años, le atravesaban una espada en el corazón. La misma forma como sucedió cuando el tiempo de Moisés, otro libertador, ¿verdad? La misma manera de operar, la misma historia. Todo niño varón menor de 2 años tenía que morir. ¿Cuántos tienen hijos varoncitos? ¿Se imagina, doctor? ¿Qué culpa? ¿Dónde está? ¿Imagina, hermano Miguel? No, ¿verdad? Ni se lo imagina. Pues eso fue lo que pasó cuando Jesús iba a nacer, hermanos. De noche de paz. Prefiero cantar All I Want for Christmas is You que cantar Oh Holy Night. Prefiero, es más verdadero eso, porque cuando yo pienso en mi esposa digo All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero es ella. Pero de paz no tenía. Entonces, hermanos, yo no sé qué proceso habrá. Conozco a algunos, agradezco la confianza que nos tienen de contarnos. Nos encanta poder apoyarlos en sus procesos, acompañarles, a Andrea y a mí, a los otros hermanos en oración. Créannos, hermanos, hay gente que ora por las dificultades cada miércoles que nos conectamos, oramos. Y sé que hay muchos de ustedes que se llevan esas peticiones en el corazón y oran por los otros. Pero ese proceso, hermanos, esas preguntas válidas que a veces nos hacemos,
¿Por qué? ¿Por qué? Y en el versículo 35 al 37, el ángel le dijo, el Espíritu Santo, ya lo leímos, ¿verdad?, sobre ti. Y el 37, hermanos, porque nada hay imposible para Dios. Pero antes, en el 36, el ángel le dice, aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. ¿Por qué creen ustedes que el ángel le menciona a Elizabeth? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué tenía que ver? Era pariente, ¿verdad? Primos, primas eran, quizás tía, no lo sé. ¿Por qué se la menciona? ¿Por qué creen ustedes? Hermanos, yo me imagino, déjenme creer, que el ángel no podía con la cara de la pobre María, con las lágrimas. Y el ángel, yo creo que le dice, tranquila, mija, también tu pariente, también está pasando las mismas que tú. Sí, tranquila, vea, cualquier cosa anda a hablar con ella. Y María lo hace. Se va a buscar a Elizabeth, su prima. ¿Recuerdan esa porción? Que dice que cuando María entra en el vientre de Elizabeth, el cipote que estaba ahí adentro fue lleno del Espíritu Santo. Hermanos, díganme si no es maravilloso esto. María entra sin problema, entra y de pronto, y yo me imagino, hermanos, que se consuelan mutuamente. Eso es lo que eso es la iglesia. Esa debería ser la iglesia. Que yo sepa sus necesidades, las suyas, llevarlas en el corazón. Como dice la palabra, no, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Orando en todo tiempo, juntos. Hermanos, en ese momento de angustia, y es que no puedo dejar de mencionárselos, fue un momento glorioso. El Espíritu Santo inyecta, deposita en el vientre de esta jovencita la semilla y ella queda embarazada. Pero esa es la parte gloriosa, esa es la parte milagrosa. Pero la pobre cipota, la cara, la angustia, su vida corría peligro. Pero como Dios tiene cuidado absolutamente de todo, el ángel le dice, porque nada hay imposible para Dios. Siempre y cuando, hermanos, todo camine bajo su perfecta voluntad. ¿Qué dije? Su perfecta voluntad. Dios tiene cuidado de todo. Miren el versículo 38. Perdón, vamos a ir. Aquí está. En el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto, hermanos, es maravilloso. Y el poder del Altísimo, ¿qué dice? Te cubrirá con su sombra. ¿Por qué? ¿Por qué le dice el ángel eso? El poder del Altísimo te cubrirá. Cuando nosotros mencionamos el Salmo 91, hermanos, cuando estamos afligidos, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Entonces, hermanos, el proceso era tremendo. Si la gente, si los religiosos se daban cuenta de que esta jovencita había quebrantado la ley, entonces iba a ser posiblemente asesinada. Tremendo. Y luego, porque vamos a hablar de esto un par de domingos, y luego adelanto nada más, recuerdan que José huye. José huye porque no quería deshonrarla.
y se le aparece el ángel de Jehová. No estamos seguros si fue Gabriel. La palabra dice que en sueños. Fue una visión. Esta no fue una visión, hermanos. Aquí fue literalmente, llegó el ángel Gabriel. Pero a José en sueños se le aparece y le dice, no, vuelve. Si ustedes me quieren permitir a mí soñar un poquito, ya hicimos el ejemplo de Alessandra y la mamá. Ahora imagínense el ejemplo de un novio con una novia. Llega la novia y le dice, mi amor, te traigo una noticia maravillosa. Ajá, sí, claro. Pues nada, estoy encinta. Pero tú y yo nunca hemos hecho nada. No, mi amor, es el Espíritu Santo el que ha obrado en mí. Ajá, sí. Javier, tú que eres joven, si tuvieras una novia, ¿creerías esa historia? Así nomás. No, hermano, no nos engañemos. José huye, dice la palabra, que para cuidarla a ella. Pero yo creería que se fue porque creyó que la muchacha le había, como dicen los hipotes, le había dado baje, ¿verdad? No, se fue, hermanos. Pero el ángel de Jehová, en sueños, le hace ver a José que lo que la mujer decía era verdad. Ok, hermanos, queridos. Y lo último, el versículo 38. Por favor, Daniel, el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo es el único que nos convence. Es el único. Cuando usted vuelve a sentir ese amor, cuando usted vuelve a sentir esa misericordia por alguien, ese amor por alguien, cuando usted vuelve a sentir el amor por la palabra, el deseo de congregarse, el deseo de orar, ese no es usted, hermano amado. Ese solamente es la perfecta obra del Espíritu Santo en su vida. Cuando me han escrito ustedes y me han dicho, vamos a llegar a la iglesia, queremos volver. Eso no es que hermanos, la gloria es siempre para el Señor. Él es el que da esto. He aquí entonces la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay un canto de Don Moen. Be it unto me according to your word. Haz conmigo de acuerdo a tu palabra. Humildad, aceptación, se conformó, tuvo miedo, pero confió, pero sobre todo, hermanos, creyó lo que el ángel le había dicho. Insisto, esa solamente puede ser una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos amados, yo me identifico con esta jovencita, no por los años, pero sí como David, ¿no? Aunque la Biblia solamente habla de un hombre como conforme al corazón del Señor, yo, si ustedes me lo permiten, yo incluiría a esta mujer. Esta mujer que le dice a un desconocido, ok, aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos creen que le fue fácil a María decir eso? ¿Verdad que no? No. A menos que el Espíritu Santo entonces ya sea una realidad en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, arde en nosotros, cuando el corazón arde, cuando estamos allí
on fire, encendidos. Ya no nos importa nada, incluso la muerte. Si no, pregúntenle a los misioneros en los países ateos, musulmanes, esa gente, hermanos, que el corazón arde en ellos por predicar la palabra, esa gente que camina todos los días levantándose de la cama diciendo probablemente hoy sea el último día de mi vida, en la India, en Indonesia, en Irak, Irán, Kirguistán, Kazajistán. Gente, hermanos, habían hace años unos libros que se llamaban Locos por Jesús, donde cuentan, hermanos, los mártires del Evangelio. Bueno, los mismos discípulos, ustedes pueden leer cómo la historia cuenta, cómo murieron Pablo, cómo murió Pedro, cómo murió Juan, hermanos, solo en una isla, la isla de Patmos. Esa gente ya no tenía problemas, su vida ya no era de ellos. Su vida, hermanos, había sido rendida por completo a Cristo. Pablo no entendía de códigos. Dice una vez, hay un verso, si no me equivoco, en Hechos 9 o 19. Dice que a Pablo lo golpearon tanto, hermanos. Lo golpearon tanto, lo sangraron. Y dice que salieron y lo tiraron afuera de la ciudad. Dice la palabra que los discípulos lo rodearon, creyendo que estaba muerto. Y de pronto dice la Biblia que Pablo se levanta, se limpia. ¿Y saben lo que hizo Pablo? Se volvió a meter a la ciudad. ¿A qué? A seguir predicando. Ese tipo estaba loco. Su vida ya no le pertenecía a él. Su vida ya no le importaba en el buen sentido de la frase. Él solo sabía que tenía una misión. Y esta mujercita, cuando ella dice, aquí está tu sierva, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces ella entendió que ella tenía una misión. Usted tiene una misión, usted tiene una misión, usted. Todos aquí tenemos una misión. En su casa, en un trabajo, en el colegio, en la universidad, con sus hijos, ya lo dije, ¿verdad? Con su familia. Hermanos amados, todos tenemos una misión, pero sepan que habrá dolor en el proceso. Habrá riesgos en el proceso. Habrá tristeza, habrá dolor. Pero, como decía el versículo, el abrigo del Altísimo te cubrirá. Aleluya. En el dolor puedo correr a ese abrigo. Bueno, habitamos al abrigo, porque el Salmo dice el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que va y vuelve, el que va y vuelve. No, hermanos. Nosotros habitamos, amén. Habitamos al abrigo del Altísimo. Eso no nos libra de las situaciones difíciles, no nos libra de las batallas duras que peleamos con nosotros mismos. Les cuento una historia divertida. Así un flash chambre cristiano, les cuento. Ayer íbamos saliendo de la casa con mi esposa. ¿Cuántos tienen problemas en el tráfico de carácter? ¿Cuántos son probados con el carácter en el tráfico? Solo yo. Sí, porque no veo las manos de nadie más. Solo yo. Bueno, hablo por mí. Y mi esposa maravillosa siempre me dice, no le vayas a decir nada, ¿verdad? Reconozco que a veces puedo, a veces bajo el vidrio y con sarcasmo, hermanos, le digo, pasa, brother. Pero realmente mi corazón lo que le dijo fue otra cosa. Sé que a usted no les pasa, gloria a Dios por eso, solo a mí me pasa. ¿Cuántos pueden suspirar conmigo? A veces nosotros, nuestro problema más grande somos nosotros mismos, ¿no? Nuestro enemigo más grande somos nosotros mismos. Nuestra lucha más grande somos nosotros mismos.
Doy gloria a Dios porque ayer vencí yo, y solo me calmé, íbamos para una actividad, y yo le dije a Andrea, vencí esta vez. O más bien dicho, me vencí a mí mismo por hoy. Mañana no sé, porque así somos. Hay días en los que podemos y otros días que no podremos tanto. Tranquilos, el Señor siempre es nuestro abrigo, Él siempre. La idea es que hoy seamos mejor que ayer y que mañana seamos mejor que hoy. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia, que es la senda del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, las palabras de María, que el Señor haga con nosotros lo que tenga que hacer. ¿Cuántos están dispuestos? El Señor mismo nos dará la paz. Padre, gracias te damos, Señor.